Amén. Gloria al Señor. Así, hermanos, que vamos a entrar en esta noche al consejo de la palabra de Dios. Y pues hoy vamos a hablar de un tema, y el tema le puse que te es necesario nacer de nuevo. Sabemos que es pues es un clásico, se podría decir, ¿verdad? Porque pues muchas predicaciones se han oído de eso, pero en cada predicación podemos aprender algo nuevo. Porque Dios, mire, la palabra de Dios es infinita. La palabra de Dios nos sumerge a lo más profundo de ella. Y sabemos que probablemente en muchas iglesias, y yo lo vi, habían hermanos o personas dentro de la iglesia. Eran buenas personas, eran muy dadivosas, eran muy colaboradoras, eran personas que hacían obras y estaban en los cultos, pero eran personas que no habían nacido de nuevo. No sé si estaban pensando más adelante, ahora no, más después, pero la palabra de Dios dice que nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. Eso es lo que la palabra nos enseña. Y para poder entrar al reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Y habían personas, ¿verdad?, ahí sentadas. Yo los miraba, pero ellos, y sí son buenas personas, son buena gente, lo ayudan a uno, pero nunca habían aceptado al Señor en su corazón. No querían comprometerse con Dios. Pero ahora, hermanos, vamos a hablar de el nacimiento, el nuevo nacimiento. Y sabemos que llegó Nicodemo. Todos sabemos quién es Nicodemo. Es un maestro de la ley, es un religioso, pero él tenía en su corazón, algo lo inquietaba, algo decía que tenía que ir a hablar con el maestro, con Jesús. Y fue con él, habló con él, porque algo, él sabía que no era simplemente una religión, sino se tenía que hacer una decisión. Y la decisión es de aceptar lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Entonces él llegó con Jesús y vamos a leerlo. Y ahora así hay muchos, ¿verdad? Muchas religiones. Muchos están en la religión adorando a Buda, adorando a otros dioses, pero están perdiendo el tiempo, porque el camino y la vida solamente es Jesús. No hay otro atajo, no hay otro intercesor, no hay nadie más con quien usted pueda acudir para poder llegar al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Y eso es lo que vamos a leer y a estudiar en esta noche. Vamos a leer en San Juan, en su capítulo 3 y versículo 1 al 7, vamos a leerlo, para la gloria y honra de Dios. Búsquelo. Gloria a Dios.
Bendito es el Señor. Amén, así es. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Amén. Vamos a leerlo bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Jesús no lo dejó a que hablara más y él le respondió, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo contestó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Cuando usted nació de abajo. Nuestros padres, ¿verdad? Venimos de ellos donaron, o sea, no, cuando hubo un matrimonio y hay como le dijera, donde hay una relación íntima entre el padre y la madre, pues nacemos nosotros. Pero ellos no son los que nos dan, los que nos forman todo nuestro ser. Nosotros, dice que los padres, nosotros solo donamos la carne y los huesos. Pero Dios es el que nos forma a nosotros. Dios forma todo nuestro ser. El rey David dijo que Él nos había creado en el vientre de nuestra madre. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Nacimos de la carne. Pero cuando ahora el Señor dijo: te es necesario nacer de nuevo para que puedas entrar en el reino de Dios. Nacemos de arriba. Y por lo tanto, cuando usted y yo nace de arriba, nuestro Padre es Dios. Nuestro Padre es Dios. Y por lo tanto, se va formando un carácter en nuestra vida. Se va formando el carácter de Dios en su vida y en mi vida. Aquí cuando nacemos, usted se ha dado cuenta que le heredamos lo de nuestros padres aquí en la tierra. A veces cuando usted está enfermo, usted se enferma, le dicen: su papá o su mamá tuvo esta enfermedad, sus abuelos, sus tatarabuelos, y empiezan a saber hasta la generación de generación, a ver que si lo tuvieron o no lo tuvieron. Pero ahora en este nuevo nacimiento, heredamos la naturaleza de Dios en nuestra vida. Y por lo tanto, es necesario que haya un cambio en nuestra vida. Por lo tanto, es necesario que usted vaya pareciéndose más a Dios. Porque no nació ya de abajo, sino nació de arriba.
Cuando nacemos aquí, en esta tierra, ¿verdad? Heredamos. Dice que somos pecadores, que traemos ya el pecado en nosotros. Por eso es necesario una nueva criatura en nosotros. Vea a sus hijos, a sus nietos, cómo van creciendo ellos. Una nueva criatura va aprendiendo en el camino. Va madurando en el camino. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Que usted y yo vayamos creciendo en Él. Que nos parezcamos más a Él y menos a lo de este mundo. Muchos, ¿verdad? Han confundido de que dice de que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Muchos dicen que hay que bautizarse para poder, ¿cómo se llama?, ser salvo. Y no es así, sino que usted es salvo cuando usted escucha la palabra de Dios. La palabra de Dios aquí dice que es la palabra la que nos hace a nosotros creer en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Usted lee la palabra o lee la palabra, le dicen de lo que Jesús ha hecho por salvar nuestra vida. Usted cree, usted por fe lo cree. La palabra de Dios es la que nos limpia. La palabra de Dios es la que nos lava. Claro que hay que bautizarse, pero eso viene después de que el Espíritu Santo, de que usted recibe al Señor en su vida. Viene el bautizo después. Pero no puede ser salvo por el bautizo. No puede. Sino usted es salvo porque cree en el Hijo de Dios, en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y es su palabra. Cuando usted oye la palabra del Señor, vamos a leer unos versículos, hermano, para que vea que es la palabra y el Espíritu y la fe es las que nos hace poder entrar al cielo. Amén. Mire lo que dice Efesios 5:26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Es la palabra, hermanos, no es el bautismo. Eso viene después y hay que hacerlo. Si usted es obediente a su palabra, a la palabra de Dios, usted lo va a hacer. Dice Juan 15:3, vosotros ya estáis limpios, le dijo Jesús, por la palabra que os he hablado. Ve que es la palabra de Dios la que nos limpia. Es la palabra de Dios la que purifica nuestra vida. Por eso le dijo el Señor a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Él era un maestro. Nicodemo era un maestro. Era uno del Sanedrín. Pero sin embargo, le dijo el Señor, te es necesario nacer de nuevo. Y cuando usted nace de nuevo, usted va a tener el carácter del Señor en su vida. Usted va a buscar cómo agradar al Señor. Cuando usted cree en la palabra de Dios,
usted recibe al Señor Jesús y el Espíritu Santo viene a morar en usted. Es la palabra, el Espíritu y la fe la que nos hace ser hijos de Dios. La gente, la naturaleza de uno es adorar siempre algo. El hombre siempre ha querido, sabe de que hay un vacío en él. El hombre siempre se ha creado una imagen. El hombre siempre ha adorado la creación de Dios, porque siente esa necesidad de adorar algo, de llegar a algo que lo haga satisfecho en su vida. Pero está equivocado, ¿verdad? Porque sabemos de que solo Jesús, solo el sacrificio de Jesús es el que nos puede saciar nuestra alma. Solo Él. No hay nadie más. Usted puede buscar en otro lado, usted puede entretenerse en otro lado, pero va a quedar igual. Pero cuando usted llega a Jesús, Él cambia su interior, Él cambia su vida. Cuando llega Jesús a su vida, hay algo que cambia en usted. Y la palabra de Dios dice que usted pasa a ser nueva criatura. Usted ya no va a ser la misma persona. Usted se vuelve de algo. En donde andaba, ahora ya no anda. Ahora cambia su manera de pensar. Ahora cambia su manera de hablar. Ahora cambia su manera de pensar. Hay un cambio en nuestra vida. Por eso le digo que tiene que formarse un carácter en nuestra vida. Y tiene que ser el carácter de Dios. Porque nosotros tenemos la naturaleza ya de Dios. Cuando venimos y aceptamos el sacrificio de Jesús, usted y yo tenemos la naturaleza de Dios. Entonces mi hermano le dijo, es necesario nacer de nuevo. No podemos llegar por otro camino. No podemos llegar por San Judas, por San Pedro, por San Juan, por la Virgen, por nadie más que solo Jesús. Solo por Él podemos llegar al cielo. Gloria al Señor. Mire lo que dice aquí en primera de Corintios 15. Dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Se da cuenta? Porque es que hay que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para poder llegar al cielo. Si usted está buscando otro camino, no lo hay. Solo Jesús es el camino. El que no ha nacido de nuevo, lamentablemente se irá al infierno eterno. Si nacemos de nuevo, si la persona nace de nueva, va a ir a la eternidad con Dios. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario cambiar nuestra vida. Porque no podemos entrar al cielo si no cambiamos nuestra vida. Si no hay un cambio en nuestra vida por medio de Jesús. ¿Saben por qué le digo esto? Porque mire lo que dice en primera de
de Corintios 6:9. Vamos allá. Gloria al Señor. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mire lo que dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Está tremendo, ¿eh? Ahí nos dice que si no hay un cambio en nuestra vida, si no hay un nuevo nacimiento en nuestra vida, no podemos heredar el reino de Dios. Entonces, hermanos, cuando usted y yo nacemos de nuevo, nos volvemos a nos salimos de nuestra vieja vida y agarramos una nueva vida con Cristo Jesús. El Espíritu Santo es el que transforma nuestra vida. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Cuando usted hace algo y le duele en su corazón, cuando usted peca, cuando usted hace algo, usted siente algo en su corazón, una tristeza de haberlo hecho. Y si no lo siente hoy, lo sentirá mañana, pero va a estar ahí, no lo va a dejar tranquilo, no lo va a dejar quieto. Y ese es el Hijo de Dios. Porque va a sentirse triste por haberle fallado a su Padre. Pero el que no es nacido de nuevo, ese no le va a molestar su pecado. Va a pecar y lo va a ver normal. Por eso es necesario nacer de nuevo. Es necesario aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Yo no sé, ¿verdad? Si usted o alguien no ha recibido al Señor, pero su palabra dice que no es porque asistamos a una iglesia, o no es porque seamos religiosos, sino es por aceptar el sacrificio del Señor Jesús. Dice que los antiguos quisieron ver estas cosas que ahora nos son reveladas a nosotros. Ellos no lo pudieron ver. Entonces usted y yo somos personas privilegiadas de poder ver este grande sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz. Gloria al Señor. Bendito es Dios. Así que, hermano, usted tiene que, y yo tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Nosotros tenemos que tener el carácter de Dios. ¿Cuáles son las características de Él? Santo es el Señor. Él es santo. Él es amoroso. Él es misericordioso. Él pide santidad de nosotros, porque Él es santo.
Él es santo. Es un Dios santo. Tenemos que ponernos a cuentas con nuestro Dios. Tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Ya no tenemos que vivir una vida a medias, sino tenemos que vivir para Él, totalmente para Él. Busquemos del Señor. Busquemos del Señor. ¿Cómo usted va a ser cambiar, o cómo va a cambiar su manera de ser? Por medio de la palabra. La palabra es la que nos limpia, dice aquí. La palabra es la que nos limpia. Tenemos que pasar tiempo con el Señor. Tenemos que pasar tiempo en su palabra. Tenemos que pasar tiempo en oración. Solo así, hermanos, vamos a tener ese amor por Él. Solo así usted y yo nos vamos a ir enamorando más del Señor por medio de su palabra. Usted va conociendo más de Él. Tenemos que pasar tiempo en la palabra. Diario, diario, diario. Muchos van a la iglesia, a las reuniones, nada más para calmar su conciencia. Y eso no es así, sino es una relación con el Señor. Es una relación con el Señor. Es necesario nacer de nuevo para heredar el reino de Dios. Si no nacemos de nuevo, definitivamente vamos a heredar el fuego eterno. O heredaremos la vida eterna que Dios tiene para nosotros. Ahora, hermanos, hay muchos que están afuera, que ellos no quieren saber de Dios, que no quieren saber del Señor. ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio en nuestra vida. A veces porque no ha habido un cambio en nuestra vida. Porque no somos esa luz en medio de las tinieblas. Vivimos como ellos, nos parecemos a ellos. Y su palabra dice que nos tenemos que apartar de toda inmundicia. Entonces, en lugar de que nosotros saquemos a ellos de las tinieblas, nosotros nos estamos metiendo a la vida de ellos, a la manera de vivir de ellos. Y no es así, hermano. Usted y yo somos luz en medio de las tinieblas. Usted y yo debemos de hablar de Dios y de comportarnos como el Señor quiere. Que usted ande hablando de su palabra, que usted ande hablando de sus maravillas en su palabra, del sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando usted le hable a alguien, no le diga que yo digo o dice el pastor, sino lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Jesús, lo que hizo Jesús. Háblele de la palabra. La palabra es la que va a hacer que esa persona llegue a Jesús. La palabra de Él. No hable de sus, 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 no hable de sus
de que Dios te va a bendecir, de que Dios te va a prosperar, de que Dios te va a dar la casa, que Dios te va a dar el carro. No. Háblele del sacrificio de Jesús en la cruz. Y cuán pecador es el hombre. No hay ni un justo, dice su palabra. Todos somos pecadores. No hay ningún justo. Todos pecaron, por eso están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie. Todos necesitamos. Todos. No hay ningún justo. Por más de que hayan dado o hayan hecho obras, buenas obras, eso no los va a salvar. Muchos dicen, pues yo no mato, no robo, no hago nada indebido. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores porque venimos con una naturaleza pecadora. Entonces no hay ningún justo. Todos necesitamos del sacrificio de Jesús en la cruz para poder heredar el reino de Dios. Para poder heredar el reino de Dios. Nada ni nadie puede llegar al cielo de otra manera. No hay otra manera, no hay otro camino. Jesús es el camino. Jesús es el camino. Necesitamos formar el carácter de Dios en nuestra vida. Es necesario que el carácter de Dios sea formado en nuestra vida. Que nos parezcamos más a nuestro Padre. Usted es nacido de arriba. Usted es nacido de arriba. Es por eso que hay que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Dios es grande y poderoso para salvarnos, para sacarnos de donde estábamos. Dios nos transforma, Dios nos limpia, Él nos lava. Él ya se olvidó de nuestros pecados antepasados. Él ya no los trae a memoria. Cuando usted acepta el sacrificio de Jesús en su vida, cuando usted cree en Él, es una certeza de que usted es hijo, hija de Dios. No es que esté usted dudando. No hay que dudar. Seré salvo, seré salva. No. Es una certeza de que Dios ya lo limpió de sus pecados. Usted es una nueva criatura. Usted es una nueva creación de Dios. Y usted necesita crecer en el Señor. Imagínese una nueva criatura. Él ya nos ve como una nueva criatura. Él no nos ve como lo que éramos antes. Él nos ve nuevas criaturas. Piense que el Señor, Él nos ha sacado del pecado y nos ha llevado a la vida eterna. Qué bueno es Dios, hermanos. Qué bueno es Dios. Entonces, usted tiene que estar segura de que Dios ya lo perdonó, ya me perdonó lo que hice. Ya no lo trae a memoria a Él. Él nos ha limpiado, hermanos. Ahora somos libres para la gloria y honra de Él.
Él cambia nuestra vida. Él transforma nuestra vida. Pero es necesario que usted pase tiempo en su palabra. Es necesario que usted crezca en el Señor. Es necesario que venga la comida sólida a nuestra vida. Que no todo el tiempo estemos con nuestra lechita, ¿verdad? Sino ya es tiempo de que vengamos y comamos comida sólida. Creciendo en el Señor, madurando en el Señor. Cuando usted llega a los pies, cuando usted acepta el sacrificio de Dios, hay un cambio en su vida. Usted sale gozoso, usted sale cambiado y transformado. Y quiere más de Él, y anhela más de Él, y pasa más tiempo con el Señor, y lee su palabra, y el Espíritu Santo le va dando el entendimiento a su palabra. El Espíritu Santo abre nuestra mente a su palabra. Es necesario nacer de nuevo y es necesario que haya un cambio en nuestra vida. Si usted sigue en su vida antigua, si usted vive en su manera antigua de vivir, es mejor que se examine. Es mejor que nos examinemos. Porque el Hijo de Dios anhela la santidad. Anhela parecerse más a su Señor. El Hijo de Dios anhela parecerse a su Señor. Pero si seguimos en la vida antigua, es mejor que nos examinemos y que pidamos perdón al Señor y Señor, digámosle, quiero nacer de nuevo, quiero que cambies mi vida, quiero parecerme más a ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así, hermanos, que esta fue la palabra que puso Dios en mi corazón. Y es necesario, hermanos, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que usted y yo nos examinemos, que examinemos nuestra vida. Amén. Yo no conozco su vida, usted no conoce mi vida, pero el Señor la conoce. El Señor conoce mi conducta, el Señor conoce su conducta. Usted me ve aquí, yo lo veo acá, pero ya de ahí ya no. Me ve, ya no lo veo. Pero el Señor lo ve aquí, lo ve allá, lo ve en donde quiera que usted vaya. Él está viéndonos todo el tiempo. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Padre celestial, gracias, Señor, por tu palabra.